está acá. La artrosis de manos comienza a presentarse alrededor de los 40 años, aumenta hasta llegar a un pico hacia los 80 años y vemos como acá también en las mujeres sigue una curva similar y pues la artrosis de caderas y de rodillas comienzan aquí a presentarse alrededor de los 50-59 años en hombres y un poquito más temprano en las mujeres. La edad promedio de presentación de la gonartrosis, que es una de las más importantes, está alrededor de los 65 años, es más frecuente en mujeres, se asocia muy a menudo con la osteoartrosis digital, o sea, la de las manos, y pues los compartimentos afectados pueden ser los 3 compartimentos importantes de la rodilla, los compartimentos femorotibiales interno y externo y el compartimento patelofemoral. Y estos son los factores de riesgo que se han identificado con esta patología, con la gonartrosis. Y el más importante de ellos es el aumento de peso. Ustedes ven acá el odds ratio, o sea, el riesgo de presentar gonartrosis con la obesidad es de 2.63 con un intervalo de confianza de 2.28 a 3.05. Y es el primero porque realmente dentro de todas las guías de manejo y recomendaciones está el tratar el sobrepeso como una de las primeras recomendaciones para el manejo de la gonartrosis. También para el manejo de la gonartrosis, pero es particularmente relevante en el caso de la artrosis de rodilla. Recomendación que muchas veces es un poquito infructuosa y frustrante en nuestra práctica porque el manejar el sobrepeso es algo muy difícil. Los antecedentes de trauma también son muy importantes, la artrosis, la presencia de artrosis digital, como ya les dije, y el género femenino. Vamos a hablar un poquito aquí de algunos aspectos fisiopatológicos. Ustedes reconocen en este bonito esquema de Adams la ilustración de un cartílago normal. Ustedes pueden reconocer que es una blanca, lisa, brillante, aperlada, que se resbala, es firme. Esa es la estructura de un cartílago normal, tal como pues podemos verlo en esta ilustración. Después de la quinta década comienza a haber alteraciones en este cartílago. Esas superficies blancas y lisas se vuelven amarillentas, opacas, de aspecto mate, son menos húmedas y a menudo pues son frecuentemente rugosas. El cartílago no duele, está desprovisto de vasos sanguíneos y dedos. Tiene un espesor de 1 a 2 milímetros en las pequeñas articulaciones y de 3 a 5 milímetros en las grandes articulaciones, y el cartílago de la rótula es el más espeso. El agua representa el 60 al 80% del peso húmedo del cartílago y más del 90% del cartílago está compuesto por colágeno tipo 2. Y los porcentajes de los diferentes constituyentes van a variar dependiendo de la capa, porque el cartílago tiene 3 capas que son superficial, media o profunda. El cartílago entonces está constituido por una red tridimensional de fibras colágenas incluidas en un gel hiperhidratado. El peso seco del cartílago está constituido por diferentes elementos. El colágeno tipo 2 representa el 50-60%. Tiene proteoglicanos, que son elementos estructurales fundamentales y cuya pérdida va a, digamos, a explicar en buena parte la fisiopatología de esta enfermedad. También tiene proteínas no colagénicas, lípidos, células. Ustedes saben que los elementos celulares del cartílago se llaman los condrocitos, y sales minerales. Y esta es pues una gráfica que nos muestra la constitución del cartílago. Vemos acá entonces las fibras colagénicas que están representadas acá, como este collar, los diferentes elementos, el ácido hialurónico, proteoglicanos y glucosaminoglicanos, que son los elementos proteicos más importantes desde el punto de vista estructural, y vemos acá en esta ilustración, en este esquema, las diferentes capas del cartílago en donde hay una disposición y una configuración diferente de los condrocitos, que son los elementos celulares del cartílago. Vemos acá una foto microscópica de un cartílago en todo su espesor, en donde vemos en la capa más superficial unas pequeñas células que son unas células planas que vienen dispuestas
en capa. Entonces las células aquí en la primera capa son más numerosas y aplanadas y están dispuestas en paralelo a la superficie articular. Posteriormente hay una capa de transición en donde las células son ovaladas, la matriz es más abundante, es decir, numéricamente hay menos células, y en la parte profunda las células son más pequeñas y ligeramente dispuestas, están dispuestas en columnelas oblicuas y verticales. En el adulto, la capa profunda del cartílago representa una quinta parte del grosor y se calcifica después de detenerse el crecimiento esquelético. Vamos a explicar aquí algunos conceptos fisiopatológicos para hablar, digamos, de los sitios blanco de los medicamentos en osteoartrosis. Entonces, la osteoartrosis se produce por alteración inicialmente en cargas mecánicas. Entonces, cuando las fuerzas mecánicas no son excesivas, lo que se va a producir es un efecto anabólico a nivel del cartílago. Cuando las fuerzas mecánicas son muy fuertes o cuando ya hay un daño previo en el cartílago, lo que se va a producir acá es un impacto y una activación a nivel del elemento celular del cartílago, que son los condrocitos. Los condrocitos van a comenzar a producir esta sustancia que es la interleuquina 1. La interleuquina 1 sabemos que es una citoquina inflamatoria que se produce en grandes cantidades en enfermedades como la artritis reumatoide, las espondiloartropatías, y que es en buena parte responsable de la respuesta inflamatoria y de la destrucción mediada por inflamación en estas enfermedades. Pero resulta que la interleuquina 1 es también una citoquina muy importante y tal vez la responsable del daño articular en la osteoartrosis. Entonces tenemos que los condrocitos van a producir interleuquina 1. Esta interleuquina 1 va a hacer que se produzcan elementos destructores que son metaloproteinasas, agrecanasas, que van a producir daño en el cartílago, es decir, van a producir una ruptura del cartílago, van a hacer que fragmentos del cartílago constituidos por proteoglicanos salgan aquí a nivel del espacio sinovial. Estos productos de degradación son entonces como antígenos que van a hacer que a nivel del espacio sinovial, en la membrana sinovial, se activen células como los sinoviocitos, que son las células constituyentes del sinovio, o principalmente como macrófagos, que en una etapa más tardía de la enfermedad van a producir lo que saben producir, que son citoquinas proinflamatorias, interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, y a su vez estas citoquinas proinflamatorias van a producir y se va a generar lo que llamamos pues un círculo vicioso con muchas de estas enfermedades, que van a nuevamente actuar a nivel de los condrocitos para producir más interleuquina 1 y así perpetuar el proceso de la enfermedad. Los condrocitos no solamente producen interleuquina 1, sino también van a generar otros elementos, otras citoquinas. Tenemos aquí una muy importante del cual vamos a hablar, que es el factor transformante beta. Este factor transformante beta es, digamos, un elemento equilibrador dentro del cartílago y que tiene propiedades reparadoras y reconstituyentes del cartílago. A la vez también lo que se ha postulado es que este factor transformante beta y las proteínas morfogenéticas óseas que se producen pueden actuar a nivel de los osteoblastos que están en el hueso subcondral para producir formación ósea, para estimular la formación ósea, y de esta manera se producirían los osteofitos. Este también es uno de los aspectos fisiopatológicos de la enfermedad, y los osteofitos en buena medida pueden explicar muchas de las alteraciones estructurales y muchos de los síntomas que se muestran en esta enfermedad. Con todos estos, digamos,
procesos fisiopatológicos siempre hay un equilibrio entre daño y reparación. También hay ciertas sustancias que se producen por los condrocitos, como los TIMP. Los TIMP son los responsables de inhibir las metaloproteinasas, o es inhibir el paso de metaloproteinasas latentes a metaloproteinasas activas. Vamos a hablar un poquito de la interleuquina 1, porque la interleuquina 1 es la realmente responsable del proceso fisiopatológico de la enfermedad. Vemos aquí un corte de membrana sinovial. Esta es una fotografía de un experimento realizado por los esposos Peltier de Canadá, que son tal vez el grupo que más trabaja en osteoartrosis, en donde lo que hicieron fue teñir con fluoresceína, membrana sinovial y cartílago, y ustedes ven acá cómo la tinción es mucho más positiva en la membrana sinovial, es decir, que la membrana sinovial y los macrófagos y sinoviocitos producen mucha más interleuquina 1 que aquí el cartílago, en donde estas tinciones reflejan los depósitos o la unión entre receptor interleuquina, del receptor de interleuquina 1 interleuquina a nivel de los condrocitos. ¿Cuál es entonces la relevancia de la interleuquina 1 en la osteoartrosis? La interleuquina 1 se une al receptor en la membrana celular. Este es un esquema que muestra la unión de interleuquina 1 y su receptor. Desencadena la síntesis de enzimas de degradación de la matriz cartilaginosa e inhibe la actividad anabólica del condrocito. Y algo muy importante es que también aumenta el óxido nítrico inducible, que es en buena parte responsable de la destrucción celular programada o apoptosis del condrocito. Entonces va a haber disminución del anabolismo, apoptosis y aumento de la síntesis de enzimas de degradación del cartílago. El cartílago entonces es blanco de la interleuquina 1 y juega un papel en el inicio de la osteoartrosis, la gran sensibilidad del condrocito a la interleuquina 1. Con solamente 1% de los receptores de interleuquina 1 ocupados ocurren cambios catabólicos, es decir, no se necesita que haya grandes cantidades de interleuquina 1 ni que todos los receptores del condrocito estén ocupados, sino simplemente con una ínfima cantidad de esta citoquina, que a la vez es producida por los mismos condrocitos también, pues comienzan a ocurrir los cambios catabólicos que explican la génesis de esta enfermedad. Y pues estos son, en resumen, algunos de los efectos de interleuquina 1 en los tejidos articulares. Entonces tiene efecto catabólico, entonces estimula la producción de interleuquina 1 en los sinoviocitos, produce una sinovitis en etapas tempranas de la enfermedad. Recuerden que por eso podemos decir que la osteoartrosis es entonces también una enfermedad inflamatoria, entonces de allí que los defensores del término osteoartritis puedan tener la razón. Aumenta la producción de enzimas que degradan la matriz, metaloproteinasas, agrecanasa, colagenasa, y esto potencia la destrucción de la matriz extracelular del cartílago, aumenta la síntesis de óxido nítrico inducible, entonces estimula la respuesta inmune por monocitos y macrófagos, induce apoptosis de condrocitos y daña el ácido hialurónico de la matriz cartilaginosa. Y por otro lado tiene un efecto antianabólico, entonces disminuye la síntesis de proteoglicanos y de colágeno. Ahí pues la diacereína es un medicamento antiartrósico, es un medicamento de la familia de las antraquinonas, y vemos acá cómo este medicamento, esta gráfica muestra cuáles son los efectos de la diacereína a nivel del sistema interleuquina 1. Entonces lo que vemos acá es que la diacereína va a disminuir el número de receptores celulares para la interleuquina 1, y a nivel de las vías de transcripción intracelular, la parte activa de la diacereína, que es el radical reína, va a inhibir la transcripción celular al núcleo, y de esta manera va a disminuir la producción de elementos nocivos como citoquinas, metaloproteinasas, óxido nítrico, etc. Entonces,
Esta, digamos, es la hipótesis para uno de los medicamentos osteoartrósicos y su mecanismo de acción. El otro elemento importante del que les hablé en términos de la fisiopatología es el factor transformante de crecimiento beta. Sabemos entonces que el cartílago, la estructura y la función del cartílago dependen de un resultado de balance preciso entre anabolismo y catabolismo, y el factor transformante beta representaría la respuesta anabólica o reparadora. Es una proteína de la superfamilia de los factores de crecimiento y tiene un efecto pleiotrópico. Muchas de estas proteínas pueden tener efectos antagónicos, pleiotrópicos, crecimiento, proliferación, diferenciación, pero también apoptosis. Y esta es una representación bastante bonita de esta proteína. Este factor transformante beta tiene una función crítica en la homeostasis del cartílago, y la alteración de su función también está implicada en la osteoartrosis y tendría una acción opuesta a la interleuquina 1. Vemos acá cómo el factor transformante beta tiene una función en la síntesis de proteoglicanos. Este es un experimento realizado con cultivo de condrocitos bovinos que fueron expuestos o no a factor transformante beta, mostrando cómo en los expuestos a factor transformante beta hubo una mayor síntesis de proteoglicanos que en los no expuestos a esta proteína. El factor transformante beta tiene el papel de estimular las células mesenquimales a condrogénesis, inhibe la diferenciación hipertrófica de condrocitos y aumenta la expresión del gen para agrecanos y colágeno y previene la pérdida de proteoglicanos. Para darles otro ejemplo relacionado con la diacereína, este es un experimento in vivo, un estudio in vitro, en el cual se cultivaron condrocitos bovinos y fueron, expuestos a diacereína un grupo, interleuquina 1 el otro grupo, y el tercer grupo a diacereína más interleuquina 1, y se encontró que la diacereína aumenta la expresión del factor transformante beta, es decir, este grupo, y aún el grupo que fue expuesto, el grupo de condrocitos expuesto a diacereína más interleuquina 1, se vio una expresión de factor transformante beta aumentada, es decir, que la diacereína se demostró aumenta la expresión de esta proteína formadora aún en presencia de interleuquina 1, lo cual podría sugerir o ser un abrebocas para explicar su papel como un modificador de la enfermedad. Ustedes reconocen acá pues una fotografía de una imagen radiológica de coxartrosis muy clara con todos los elementos que la caracterizan, y es para mostrarles el papel de la diacereína en coxartrosis. Este es el estudio pivotal ECODIA. Es un estudio publicado en el año 2001 y es tal vez de los pocos estudios realizados con medicamentos osteoartrósicos para, evaluar la modificación estructural potencial relacionada con un agente farmacológico. Es un estudio multicéntrico, aleatorizado, llevado a cabo en 22 centros, en donde se aleatorizaron 507 pacientes. La mitad de ellos fue adjudicado a placebo y la otra mitad al medicamento diacereína, y el objetivo de evaluar la modificación estructural se realizó mediante radiografías anuales y al finalizar el estudio. Lo que se demostró es que el estrechamiento articular fue significativamente menor y más tardío con la diacereína al compararlo con placebo. Realmente no hay en la literatura médica de osteoartrosis muchos estudios que hayan evaluado modificación estructural, tal vez este y otro estudio también que fue realizado por un grupo europeo hacia la misma época en gonartrosis con la glucosamina. Entonces este tema de la modificación estructural está tal vez un poquito limitado. Probablemente estas técnicas radiológicas no sean las mejores, pero es lo único que tenemos hasta ahora en términos de demostración
de un objetivo muy importante en el tratamiento de esta patología, como es la modificación estructural. Entonces la diacereína, para terminar con este tema de este medicamento, al inhibir la interleuquina 1, interfiere con los eventos que producen la inflamación y las enzimas que degradan la matriz extracelular, estimula la reparación del cartílago por el Transforming Growth Factor beta, aún en presencia de interleuquina 1, y esto ayudaría a explicar los resultados clínicos en el estudio pivotal de modificación estructural a largo plazo. Este es un metaanálisis publicado en el año 2006 con el mismo medicamento de los estudios clínicos controlados llevados a cabo hasta ese entonces con diacereína. Fueron identificados y aceptados 23 estudios, 19 de ellos incluidos. Se evaluaron tanto estudios comparativos con placebo o comparativos con antiinflamatorios no esteroideos, y lo que se demostró es que la eficacia sintomática de la diacereína durante el periodo de tratamiento activo fue la misma que la de los antiinflamatorios no esteroideos. No debemos negar que los antiinflamatorios no esteroideos son agentes sintomáticos eficaces para esta patología, pero lo importante de estos, medicamentos modificadores, entre comillas, para la osteoartrosis, es que ellos, como la diacereína, mostraron un efecto remanente hasta por 3 meses después de haber suspendido el tratamiento. Entonces, así como el inicio de la acción es lenta, no es un inicio de acción rápido como el de analgésicos o antiinflamatorios, se observa al suspender un efecto remanente, lo cual pues tiene implicaciones importantes, y también se ha demostrado que el uso de estos medicamentos tiene un impacto importante por un efecto ahorrador de analgésicos. No sé si tengamos tiempo de revisar 5 minutos algunos aspectos relacionados ya para aterrizarlos un poquito con tratamiento general de la osteoartrosis, en el cual me voy a centrar básicamente en las guías de manejo.